Lo que ha habido es un canje de deuda externa, que es un mecanismo que se viene utilizando desde los años 80, es decir, estos canjes de deuda por conservación de la naturaleza no son temas nuevos. Ujú. De hecho, el Ecuador fue uno de los primeros países en la década de los 80 que accedió a un canje de deuda con la entonces Fundación Natura y para apoyar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, este nuevo canje de deuda, que de hecho es el más grande que se ha hecho en la historia de los canjes de deuda de la actualidad, es el típico mecanismo mediante el cual, y si quieres te explico con términos muy sencillos de Por favor. cómo es esto. Mira, por ejemplo, supongamos que yo te debo $100 Ujú. y no te los pago, y no te los pago, y tengo miedo de perder esos $100, porque tú no me devuelves esos, o sea, digamos, No, o sea, no te pago tú la me deuda. debes, Ujú. tú no me devuelves esos $100. Entonces lo que digo es, ya, no me devuelvas 100, devuélveme solo 40 Ujú. para salvar algo de la deuda. Pero a cambio, te digo, con esos 60 que no me estás devolviendo, invierte en algo que sea útil para el país, en este caso, la naturaleza. Ese es el mecanismo básico de un canje de deuda, es decir, se le condona una porción de la deuda. Recordemos que la deuda actual del Ecuador es 64.000 millones de dólares, ¿no? Ujú. Así Y es. estamos hablando de 1.656 millones de dólares de la deuda de 64.000 millones que se está usando en este mecanismo de canje. Es decir, con este mecanismo, las Islas Galápagos recibirían unos 300 millones de dólares, 323 millones de dólares hasta el 2041 para, ¿qué no más? Para el manejo de la reserva, de la recientemente creada Reserva Hermandad y del Parque y la Reserva Marina de Galápagos, para mejorar las condiciones de la pesca artesanal en Galápagos, para programas de turismo, para vigilancia del mar territorial cuando se acercan las flotas extranjeras a pescar cerca de los límites, y para investigación y educación. Es decir, es el típico mecanismo de deuda que se ha hecho en otros países y en otros contextos. Pero, Tarcisio, aquí la pregunta clave y la aclaratoria necesaria es de si esto le conviene o no al país, porque como tú sabes, han habido serios cuestionamientos de que se afecta la soberanía, de que se afecta un patrimonio natural de la humanidad como es Galápagos. ¿Es así o no? ¿O conceptualmente Yo la cosa cambia? Yo creo que no es así. Yo creo ¿Ya? que, digamos, en un canje de deuda no hay pérdida de soberanía y más que nada en un canje de deuda por naturaleza, porque canjes de deuda puede haber de diferentes tipos, ¿no? Estamos hablando de que aquí va a haber un directorio que decide qué hacer con esos fondos, constituido por 5 entes gubernamentales del gobierno ecuatoriano, que son Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, Ministerio de Defensa y el Consejo de Gobierno de Galápagos, 3 votos o 3 puestos en el directorio que son del sector pesquero, del sector turístico y del sector de ciencia, la academia. Ujú. Hay mayoría Y estatal, ¿no? hay mayoría del Estado ecuatoriano Ujú. y 3 de otros que son las entidades que están alrededor de todo esto, poniendo los fondos, etcétera. Y esto Entonces, permitiría controlar, digamos, los recursos, ¿no? permite controlar los recursos. Además, los recursos solo pueden ser utilizados hacia lo que sería un plan de manejo de las islas, de los mares, de la Reserva Hermandad. ¿Qué es lo que dice el plan de manejo? Hacia el mejoramiento de la actividad pesquera en actividades acordadas con los sectores pesqueros, turismo, vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces, yo no veo en dónde está la vulneración a la soberanía. Lo que sí hay que estar pendientes, y en esto quiero ser muy enfático, es que esto tiene que ser manejado con absoluta transparencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién Y garantiza eso, Tarcisio? bueno, eso es lo que tenemos que como ciudadanos exigir, ¿no? Exigir que se maneje con absoluta transparencia este tema. Básicamente, transparencia para identificar conflictos de intereses, rendiciones de cuentas públicos y también absolutamente transparentes, analizar cuáles son los costos de transacción,
que hay detrás de todo esto, porque todo esto es, hay una serie de costos de quienes monitorean, de quienes vigilan, etcétera, etcétera, y eliminar riesgos de todo tipo. Y estos cuatro temas no los saco yo de mi cabeza, sino de un análisis que hace el exministro Ortega en un análisis crítico al canje de deuda. Pero yo creo que esas cuatro medidas son fundamentales para garantizar que este canje de deuda se haga de la manera más transparente, la inversión que se haga con esos fondos eh, se haga de manera transparente. Ah, Recordemos que con este mecanismo estamos pagando una pequeñísima parte de nuestra deuda, nos están condonando una pequeñísima parte de nuestra deuda a cambio de que podamos invertir en la conservación de estas islas que son únicas, ¿no? ahora, para evitar este tipo, digamos, de especulaciones, Tarcisio, a lo mejor no era conveniente de que se espere a que pues haya la sucesión presidencial, que será dentro de muy poco, y se tenga mucho más claro la panorámica, porque se presta para presumir de que hay gato, ¿cómo se dice? ¿No? Bueno, hay Sí, cosas raras, extrañas. pero Washington, si supiéramos quién va a ser el próximo presidente Bueno, para eso decir también algo es así, cierto. ¿no? Es decir, aquí en este país puede pasar lo que sea mañana. Ciertamente, Es decir, ciertamente. entonces, sigamos, más bien hubiera sido, no sé, quizás no en este próximo periodo presidencial que apenas dura 2 años, sino en el siguiente. Entonces esto se alargaba, no sé, eso es un tema muy difícil de elucubrar siquiera, ¿no? No tenemos la bolita de cristal para saber qué va a pasar en este país en el futuro, pero sabemos que puede pasar cualquier cosa. Ujú. Entonces, digamos, estos canjes se dan cuando aparece la oportunidad y la oportunidad apareció de alguien que es el banco Credit Suisse que quiso comprar esa deuda ecuatoriana al 40% del precio. Eso es interesante. Quiere decir que la operación entonces es beneficiosa, positiva para el país, de acuerdo a tu criterio. Porque hay Yo gente que diría lo que sí, contradice. yo diría que sí, que es beneficiosa, pero siempre, lo que digo así un momento, ¿no? Aclaremos, Pero claro. siempre y cuando se mantenga la transparencia, se mantenga el control social, la veeduría permanente del mecanismo de canje de deuda y que los fondos sean utilizados para lo que se dice que tienen que ser utilizados, es decir, para el manejo apropiado de las islas, para mejorar la pesca, la vigilancia, la investigación y la educación. Pero un gobierno que ha sido cuestionado por manejos no muy claros puede garantizar esto en el año y piquito, digamos, de los 6 meses que le queda, porque sabemos que se va en noviembre. Sí, en efecto, eso es el riesgo, ¿no? Y digamos, 5 representantes de gobierno también puede ser un riesgo. Es decir, depende del gobierno que de turno. Por eso le pongo un énfasis especial al tema de la veeduría ciudadana, Ya. del permanente control social para evitar que cualquier riesgo en la inversión de estos fondos, ¿no? Por eso, digamos lo que se necesita es, porque podemos ir a otra discusión, Washington. Ujú. ¿La deuda es legítima o no es legítima? Bueno, Esa sabemos. es otra Nosotros, discusión. yo la tengo claro que es ilegítima porque Ya, se ha discutido entonces, esto en muchas oportunidades. pero estamos dentro de una economía de mercado Ujú. que nos obliga a pagar deuda y eso es lo grave, ¿no? Pero, digamos, este es un mecanismo que te ayuda de los 64.000 millones de dólares de deuda que tiene el país a por lo menos liberarnos de 1.650 millones de esos 64.000 millones. Interesante. Aprovecho este diálogo, Fabricio, digamos, Tarcisio, para preguntarte sobre el tema Yasuní, que a propósito hay una consulta popular, pero en medio de la vorágine política nadie está abordando este tema con la importancia que tiene. ¿Qué opinas tú sobre el tema? Y ¿Cómo debe ser cuidado se nos entendido por la pase, ciudadanía? y cuidado se nos pase que convoquen a elecciones y no pongan la pregunta del Yasuní en Exactamente, la exactamente. consulta, ¿no? O la Ujú, pregunta de Quito sin minería. ujú. Pero más allá de eso, el tema es que si es que de alguna forma, digamos, si es que gana el sí, digamos, no el sí, El no. el no a la minería, el no al petróleo en estas elecciones, el Estado tiene la obligación de empezar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo post-petrolero y post-minero. Yo creo que Ajá. el mensaje que la población, es como el mensaje que le dio la población en la consulta que hizo el presidente Lazo.
decir, nadie se tragó los argumentos del gobierno y la gente votó mayoritariamente por el no. Lo mismo le puede pasar ahora. La gente puede votar por el no a la explotación minera en Quito y por el no a la explotación petrolera en el Yasuní, y el gobierno tendrá que, digamos, la sociedad y el gobierno tendremos que sentarnos a definir y a determinar cuál es el modelo de desarrollo que necesita este país, más allá de la minería y más allá del petróleo. ¿Y cómo crees tú que pueda pronunciarse la ciudadanía sobre estos dos temas ambientales si es que no hay la información adecuada? Y como te dije, está envuelto en esta vorágine Así electoral. es Ujú. gravísimo. Lo bueno es que hay colectivos, numerosos colectivos sociales, populares, ciudadanos, que han venido informando a la ciudadanía sobre la necesidad de que el noroccidente de Quito esté libre de minería y por qué tiene que estar libre de minería, porque es un punto importantísimo de la biodiversidad andina, andino-chocoana, como se llama, ¿no? El corredor del oso andino es una de las áreas más importantes para el oso. Y lo mismo, hay colectivos que han venido promoviendo la consulta en el Yasuní para evitar que se siga explotando. No es que no se explota, ya hay explotación, Claro, claro. pero para que se siga explotando o para que se amplíe la explotación de petróleo en el Yasuní. Pero obviamente hace falta que los medios de comunicación también den espacios para que estos colectivos se puedan pronunciar en los medios tradicionales, pero sabemos que muchas veces esos medios responden a otros intereses.